buenas. Hoy vamos a tener un vídeo un poquito variado. Vamos a hablar primero de todo de lo que significa el análisis técnico. Vamos a ver lo que es el análisis técnico y sobre todo lo que no es el análisis técnico. Vamos a revisar qué pasó con nuestra anterior entrada, la que ya sabéis que al final acabó dando un stop loss y en el cual comenté por encima de que había cometido un ligero error. Y vamos también aprovechando lo que vamos a aprender y lo que hemos aprendido del ligero error que se escapó la otra vez, vamos a revisar de nuevo los gráficos y vamos a ver qué nos están diciendo. Entonces, primero vamos a comenzar un pequeñito, muy pequeñito podcast donde vamos a hablar de lo que es el análisis técnico y de lo que no es. ¿Por qué? Porque veo mucha gente confusa, veo mucha gente confundida. No lo he leído en vosotros, pero lo suelo ver en otros canales. La gente espera que falléis. La gente espera que falléis para echároslo en cara, porque lo que piensan es que el análisis técnico es como un arte adivinatoria, ¿no? En la que tú tienes una bola mágica y con la bola mágica de cristal tú puedes ver el futuro. Esto no existe. El análisis técnico nunca te va a decir si va hacia un lado o va hacia otro. Es más, te lo va a decir tu propia cabeza. El mismo gráfico puede dar análisis diferentes según la interpretación que cada persona tenga en la cabeza. Entonces la parte psicológica es muy importante. Pero no, el análisis no es un oráculo, no es algo que mágicamente te va a decir lo que tienes que hacer, si vas a entrar, si vas a salir, dónde poner todo para que todo acabes ganando al final. Eso no existe. Entonces no tengáis miedo a fallar, porque los fallos existen. El 100% de efectividad no lo vais a ver nunca, y quien os diga de tener un 100% de efectividad miente. Pero el análisis técnico es muy importante. El análisis técnico es lo que te va a decir, aunque luego falles, dónde tienes que poner tu entrada y dónde tienes que poner tu salida. Si tú no sabes análisis técnico, no vas a saber situar un stop loss. Entonces vamos a imaginar que entras en un short, pero no sabes dónde poner el stop loss, porque has entrado por entrar. Imaginemos que has acertado, porque al final es un 50% de posibilidades. Has acertado en tu short, pero no has sabido poner el stop loss, porque no has analizado técnicamente el gráfico. Por lo que al final, el mercado te echa, has tenido una pérdida, para que luego encima te acabe dando la razón. El análisis técnico es fundamental para ganar. Para que veáis lo importante que es, ya no solamente lo que es análisis técnico, sino todo lo que conlleva analizar técnicamente y ejecutar un trade. Ya hemos hablado alguna vez del factor riesgo-beneficio. Si queremos trabajar con un riesgo-beneficio y vamos a poner un número de 1,3, lo único que necesitas hacer para acabar de ganar dinero a final de mes es tener un acierto del 30% de los trades, con un radio-beneficio, como he dicho, de 1,3. Fallando el 70% de los trades, el 70% de los trades acabarás ganando dinero a final de mes. Entonces, resumiendo, análisis técnico no es un oráculo, no es una bola de cristal, es la habilidad, el arte de intentar entender por lo que te está diciendo el gráfico qué es lo que están haciendo los traders. Gracias a esto, tú puedes situar tus entradas, tus salidas y puedes intentar predecir todos los movimientos que va a hacer. Si a todo esto le sumas la parte psicológica y consigues afianzar bien tu parte psicológica para trabajar con un riesgo-beneficio correcto, como os he dicho, en un riesgo-beneficio de 1,3, lo único que necesitas para ganar dinero a final de mes es ganar el 30% de tus trades. Sin más. No tiene más complejidad. Gracias a esto, como os he dicho, podréis hacer entradas precisas, salidas precisas y saber dónde situar el stop loss. Así que todo aquel que cuando empecéis a aprender, como me pasa a mí, y falléis y empiecen con la burla, es que vamos a ver quién acierta, quién falla, bueno, esto es como una lotería, aún no han entendido de qué va esto. El análisis técnico va mucho más allá de todo esto. Entonces, lo que os quiero decir con esto es ánimo a los que estéis empezando, ánimo si falláis, yo fallo, ya lo veis, los expongo, no tengo ningún tipo de vergüenza
en exponer aquellas entradas en las que salen mal. Y luego lo que me gusta es reanalizarlas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En el vídeo anterior, el cual os lo dejo aquí arriba para que lo podáis volver a ver en el caso de que no lo hayáis visto incluso, estuvimos haciendo un análisis que era bastante, para mí era bastante técnico, pero di dos opciones. Di la opción de que rompiera el triángulo hacia el alza y di la opción de que, como había pasado hasta la fecha, no consiguiera romper de manera efectiva la línea de tendencia bajista. También os tengo que decir que si la volvamos a bajar a velas de una semana, la semana aún no ha finalizado y está por ver cómo finaliza esta semana, ¿vale? Entonces aún no podemos dar por sentado que va a cerrar la semana por encima, aunque ahora mismo haya cruzado. Aunque ahí tiene muchas opciones, no nos vamos a engañar, siendo la fecha del halving para este próximo lunes, si mal no recuerdo. Pero en el análisis realmente estuvo bastante acertado, bajo mi punto de vista, como análisis técnico. Porque como dije también en aquel vídeo, se enfrentaba al análisis fundamental. El análisis fundamental era como una batalla, ¿no?, entre los dos. El análisis técnico te dice una cosa, pero no puedes controlar lo que va a hacer el FOMO. El FOMO te puede llevar el precio a límites insospechados, tanto para arriba como, si es el FUD, que es lo contrario, para abajo. Y esto es algo difícil de poder controlar porque tú no sabes cuánta gente va a entrar de golpe a Coinbase a meter 500 euros de golpe para comprar Bitcoin y lo que esto puede suponer de cara al precio. Por eso teníamos esta batalla. No obstante, yo, viendo todos los datos y como analista técnico que me considero, o al menos aprendiendo a ello, me guié por mi análisis técnico y ejecuté un short bastante controlado en cuanto a riesgo. No quise jugármela mucho, lo puse, pero con la boquita pequeña, y puse también un stop loss en 9.550. Esto al final se demostró totalmente inválido, pero no me preocupa el haber tocado el stop loss, porque lo hubiera tocado igualmente. El trade era malo, sin más, pero la entrada fue peor. Porque hubo algo que no tuve en cuenta, y por eso es importante que vengamos a las velas mensuales de nuevo. Porque hay algo que no tuve en cuenta y mucha gente no tiene en cuenta, y es el histórico. El histórico es clave, es fundamental. Yo hice, como veréis en el chat, yo puse la primera entrada en 9.050 y la segunda entrada en 9.200. Y eso no tuvo ningún sentido. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es revisar, como os he dicho, el histórico. Para ello me he venido a las velas mensuales y he cogido el soporte o resistencia clave con la barra gris. Y si os dais cuenta, cuando estamos en esta zona de aquí, rara es la vela que no llega hacia el final del recorrido, tanto cuando sube como cuando baja. Evidentemente también las hay que superan y llegan hasta 12.000, ¿vale? Pero tampoco podemos estar poniendo stop loss a 12.000 porque sería quizá una auténtica locura. Pero si os dais cuenta, esta vela sube, atraviesa. Vamos a hablar en este caso del cuerpo, porque si no ya veis que llega casi a 12.000, pero atraviesa y llega hasta 9.800. Esta de aquí cierra en 10.300, se nos escapa un poquito, 10.300. Esta de aquí 9.700, esta de aquí 9.900, esta de aquí 9.600, 9.600 más o menos, 9.550. Mira, esta sí que sería la más cortita, pero la vamos a desechar porque la gran media de ellas, el 80% de las velas, acaban cerrando en una zona bastante alta de lo que es el soporte y la resistencia, ¿no? Si bajamos a una semana, vamos a ver incluso, lo vamos a ver más claro, muchas de las velas cierran en la parte alta, sobre los 9.600, 9.700. Como podéis ver, ¿veis? En esta zona de aquí, estas velas de aquí, la mechita que llega hacia aquí arriba del todo. Lo mismo pasa, ¿veis? Aquí, como tocan aquí en la parte de arriba del todo, en la parte de arriba. Por lo que, indiferentemente de cómo haya salido el trade, si fuera bueno o fuera malo, no tuve en cuenta el histórico. Con el histórico, si yo me hubiera querido poner en short,
tendría que haberme fijado hasta dónde habían llegado las velas en el pasado. Porque viendo hasta dónde llegaban las velas en el pasado, hubiera sido más lógico no entrar en 9050, sino entrar en 9500. Indiferentemente, como os digo, de que al final hubiera sido un trade malo, pero de esta forma ha sido un trade peor, porque entrando en 9050 y saliendo en 9600 no tenía ningún sentido, cuando el sentido estaba en 9550 y salir, por ejemplo, en 9800. Como veis, la distancia es inferior, por lo que también la pérdida y el riesgo que asumes en ese trade es inferior. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta el histórico, que es lo que ha pasado anteriormente en las zonas. Y aquí se ve clarísimo. Esta vela es la que más cortita quizás se cierra, ¿no? Por aquí se cierra en 9520. Esta, si hablamos del cuerpo en este caso, 9548, 9550, está un poquito más bajo, 9519. Estas son de bajada, son velas que van de bajada. Esta que sube, el cuerpo queda en 9548 y la mecha llega a los 9700 aproximadamente, como esta de aquí, ¿vale? Como esta de aquí, como esta de aquí. Entonces no tenía ningún sentido entrar en 9050 o en 9200 visto como las velas al final de la semana se iba a comportar. Una vez que entran, era bastante lógico que fueran a estirar hacia la parte superior. Por lo que lo lógico, como os he dicho, hubiera sido esperar a la parte superior y entonces, indiferentemente del resultado final, que ya sabemos cuál es, entrar en short. La diferencia es el dinero que pierdes de los 9050 a los 9600. Por eso este es el tema, ¿no? No fue un trade preciso y aquí lo que buscamos siempre es ser lo más precisos posibles. Por eso mismo vamos a reanalizar el gráfico intentando, como os he dicho antes, predecir cuáles son los siguientes movimientos. Y entonces, si nos damos cuenta, vamos otra vez a bajar a un mes, vamos a tener en cuenta el histórico, de nuevo, ¿vale? Y si nos damos cuenta, las mechas, ignorando los mechotes que te llevan, o las velas que te llevan desde 5000 hacia 12000, ¿vale? Y estas locuras de velas. Pero si os dais cuenta, en muchas de las ocasiones, las velas chocan sobre la zona, las mechas sobre los 10.400, 10.600, esta sube un poquito más, 10.900, ¿vale? Chocan bastante, llegan bastante a esta zona de aquí. Si bajamos a semanal, 3/4 de lo mismo. Vamos a lanzar una línea, vamos. Una línea horizontal. Una aquí y otra en la parte superior. Vamos. Y daos cuenta, ¿no? De que como aquí se acumulan muchos cuerpos y muchas mechas, ¿no? Aquí también, ¿veis? Aquí también, aquí también. Estas, como os he dicho, ni voy a entrar porque las superan de pleno. Este es el famoso diciembre de 2017 y su caída posterior en enero de 2018. Pero vamos a fijarnos en esta parte de aquí, que es lo más reciente, lo que tenemos desde el año pasado, la parte de junio del año pasado, con la parte que tuvimos, creo que fue en febrero, sí, febrero del año pasado, de este año, perdonad. Y vemos aquí como hay un choque interesante, ¿no? De mechas, de cuerpos. Parece una zona bastante interesante. Por lo que yo al menos me voy a esperar a que el precio llegue a esta zona para volver a reevaluar. Hoy estáis viendo que tengo aquí algo que no habéis visto en el resto de vídeos, porque yo os he dicho en alguna ocasión, al menos en el chat, que no utilizo indicadores, porque realmente no los uso. Lo que a veces me gusta utilizar el RSI. Ya os explicaré el RSI y os explico por qué, analizándolo todo junto, creo que el destino de Bitcoin es volver a bajar. Ya veremos si es en esta zona o en esta de aquí. El devenir de los próximos días nos va a guiar, aunque como ya os voy a adelantar, yo puedo estar dispuesto a volver a lanzar un short sobre esta zona, bastante controlado, no obstante, ¿vale? Depende de cómo vayan avanzando las cosas. Pero voy a marcar, es más, lo vais a ver, me voy a marcar ya una alerta de precio
10.498. Me genero una alerta de precio para que me avise TradingView cuando el precio llegue a mi zona de interés. Voy a bajarlo un poquito. Vale, ya está. Para que me avise y a partir de aquí analizar. Lo más seguro es que entre en short. ¿Y por qué estoy tan pesado con el short? Vamos a ver. Lo primero es porque después de cada gran rally, como este de aquí, recordemos que el rally se inicia con 3.900, en caso de Bitfinex, 3.900 dólares, y estamos ya a 10.000, sin correcciones. Ha bajado un poquito, sube, pero todo lo demás ha sido, fijaos, velas verdes. Estos son semanales. Una vela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas de subida. Cada movimiento parabólico acaba teniendo una respuesta similar. Lo mismo pasó con la gran caída. Miradla. La caída que nos llevó desde los 10.500 hacia los 3.000. Vamos a ver. Sí, hacia los 3.000. No, si ya lo he dicho antes, los 3.900 bajos de antes. Lo mismo pasa, pues, desde que sube de los 3.700 aproximadamente hacia los 14.000, como ya lo veis otra vez, ¿no? Que vuelve a bajar hacia los 4.000. Lo mismo pasó en diciembre. ¿Vale? Toda subida parabólica acaba teniendo una respuesta más o menos similar. Y por eso, aquí tengo también lo que es el RSI. El RSI lo que te indica es si está un producto en sobrecompra o en sobreventa. Yo no lo utilizo para analizar, sino que a veces lo utilizo para confirmar, porque un producto se puede pasar infinito tiempo en sobrecompra o en sobreventa. No significa que después tenga que ir hacia abajo o hacia arriba justamente cuando entra. Es decir, esta digamos que es la zona de confort, la zona natural, y cuando ya pasa del 70% hacia arriba o del 30% hacia abajo estaríamos en sobrecompra o en sobreventa. Cuando entra en sobrecompra o en sobreventa indica que el precio ya debería de empezar a corregir. Como os he dicho, no tiene por qué ser ni de inmediato, ni mañana, ni pasado, es más, puede seguir creciendo. Pero significa que no debería de estar muy lejos mientras siga en la zona blanca, como estáis viendo por ejemplo aquí, como visteis aquí. Normalmente siempre acaba volviendo a entrar a la zona lila, aunque sea para volver a impulsarse, pero necesita salir de la parte de sobrecompra. Entonces, en velas semanales no estamos en ese momento, ya lo estáis viendo, no estamos en ese momento. Pero todo lo demás, si vamos a 4 horas, estamos en sobrecompra. Si vamos a un día, estamos en sobrecompra. Si a todo esto lo sumamos, que estamos en sobrecompra, que tenemos un movimiento parabólico desde los 3.700, 3.900, que apenas ha tenido freno hasta la fecha. Si a esto le sumas que tenemos esta línea de tendencia que es bastante peligrosa, la línea de tendencia bajista, y que nos puede devolver al punto inferior en cualquier momento. Y lo que suele pasar después de cada vez que aparece alguna noticia, que es que los inversores compran y cuando la noticia salta, los inversores venden para coger beneficios, esto podría ser que durante la semana que viene podamos ver una caída más que interesante de Bitcoin, en la que de momento está por ver, pero nunca podríamos descartar que nos volviera a llevar a la zona entre los 6.500 y los 7.000 e incluso a los 6.000 bajos. Esto todavía es demasiado pronto para saber, porque mientras más suba Bitcoin, más deberemos de corregir nuestro análisis posterior. Pero estamos cada vez más cerca de este día. Tenemos casi todos los indicadores menos el semanal en sobrecompra. Tenemos un movimiento parabólico bastante grande y un histórico en esta zona de rechazo. Como podéis ver, ¿veis? Aquí ya se marca incluso con la alerta de precio, ¿no? Aquí como se acumulan estas velas. Voy a bajar incluso un poquito más a esta zona aquí donde están los cuerpos. 10.380. Simplemente para que me avise y monitorizar. Sumando todo esto, yo no tengo más remedio que intentar buscar el short. Ya veremos si lo busco en esta zona, si es que llega. Vamos a ajustar esto un poquitín.
Ya veremos si lo busco en estas zonas, si es que llega, o dejo que suba hasta volver a lanzarme. Pero creo que esto es inminente, que lo vamos a tener de aquí no mucho, y que nada de esto invalida que Bitcoin vaya a seguir buscando los 16.500 mientras esté vivo en esta zona. Al menos, como os he dicho, desde mi punto de vista. Espero que os haya resultado interesante, que valoréis el tema que hemos hablado al principio respecto al análisis técnico, lo que es el análisis técnico y lo que no es el análisis técnico. Espero que, como yo, cada vez que hagáis una entrada que sea mala, la reanalicéis para entender si realmente es mala porque simplemente ha salido mal o es mala porque habéis cometido un error. En mi caso, son las dos cosas. La entrada era mala porque simplemente el mercado ha ido en mi contra y ya está. Pero aparte de todo esto, mi entrada ha sido mala. He aprendido la lección y como he aprendido la lección, ahora estoy reanalizando con esta lección aprendida, basándome en los históricos, intentando predecir cuál puede ser el precio que va a tocar Bitcoin dentro de poco, probablemente esta semana, y a partir de aquí analizar el entrar un short. Esto es todo y espero como siempre que os haya parecido interesante. Cualquier cosa la seguimos comentando en el chat. Buenas noches.